El planeta está en peligro. El derretimiento de los polos, la pérdida acelerada de los glaciares andinos o las graves sequías que azotan a países como México, Colombia o Argentina constituyen indicadores de que el tiempo se está acabando y que debemos tomar medidas urgentes para detener el calentamiento del planeta. Las últimas investigaciones científicas son terminantes. La única alternativa posible es disminuir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, con el fin de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Colombia es un país altamente vulnerable al cambio climático. Si bien no es responsable de este problema, de hecho Colombia emite el 0.2% del total de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global y el consecuente cambio climático, Colombia sí se vería afectada en las esferas social, económica y ambiental. Las proyecciones de los impactos son alarmantes. Se incrementará el dengue, la malaria, el cólera y las otras enfermedades generadas por mosquitos. La mitad del país se verá afectada por cambios en el patrón de lluvias. Las sequías serán más fuertes en la Amazonía y la Orinoquia. La desertificación afectará el 8% del territorio. La infraestructura de la isla de San Andrés podría inundarse en un 17%. Los nevados y glaciares desaparecerán completamente, y con ellos el 75% de los páramos. Desde tiempos inmemoriales, los páramos fueron considerados por los indígenas como áreas sagradas. Estos archipiélagos terrestres se presentan en los Andes desde el norte del Perú hasta Ecuador, Colombia y Venezuela, y aisladamente en Panamá y Costa Rica por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Debido a la considerable variación de temperatura entre día y noche, también se los conoce como el trópico frío. Los páramos es un ecosistema especial que está localizado, digamos, en ciertas condiciones entre la zona donde está el bosque cerrado y donde están las nieves. Es de gran importancia por los grandes servicios ambientales que ofrece básicamente en relación con el recurso hídrico. Estos frágiles ecosistemas de alta montaña cumplen una función vital para la regulación del ciclo hidrológico del país, además de albergar una gran diversidad biológica, con más de 4.700 especies de plantas, 154 de aves y 70 de mamíferos. En este momento, digamos, los páramos son muy importantes, no como captadores por el tipo de vegetación, ¿cierto?, de los gases de efecto invernadero, sino más que todo, digamos, son retenedores del mismo carbón por la materia orgánica de su capa vegetal, ¿cierto? Una de las características de los páramos es que tienen una capa vegetal muy profunda, ¿cierto? Y como por su misma estructura, digamos, almacena mucho carbono. Entonces, ese es como el principal, digamos, componente que podríamos decir que tienen los páramos para ayudar a mitigar el efecto del cambio climático. El sistema de parques nacionales naturales está conformado por 54 áreas protegidas. En 20 de estas áreas protegidas tenemos áreas de páramos y tenemos, digamos, zonas muy importantes, además de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, el Parque Nacional Natural Chingaza, que es el parque que le suministra prácticamente el agua a todos los habitantes de Bogotá. Si dejamos que el cambio climático se incremente y sus impactos lleguen a una magnitud de ser irreversibles para muchos países como Colombia, estos ecosistemas de páramos desaparecerían y con ello las funciones ecosistémicas que tienen. O sea, los impactos en los páramos podrían ser irreversibles si continúa el aumento promedio de la temperatura global del planeta, como lo estamos viendo. El creciente aumento de la superficie de suelo sin vegetación y la variación de la humedad por incremento de la evaporación genera un descenso considerable en la capacidad de retención de agua, que se refleja en desequilibrios en la regulación hídrica. Esto traerá aparejado
un grave problema de abastecimiento de agua para una buena cantidad de la población. No obstante, todavía estamos a tiempo para evitar estos impactos nefastos, y la solución depende de la voluntad de la comunidad internacional. En diciembre próximo se llevará a cabo la Cumbre del Clima en Copenhague, Dinamarca, donde todos los países reunidos en el marco de Naciones Unidas intentarán llegar a un acuerdo que dé seguimiento al Protocolo de Kioto. El éxito del Tratado de Copenhague resultará en la medida en que sea capaz de alcanzar el pico máximo de emisiones globales para el año 2015 y a partir de allí comenzar un descenso tan rápido como sea posible para llegar a cero a mediados de siglo. Lo anterior se consigue con al menos 4 puntos. Que los países desarrollados hagan reducciones ambiciosas de al menos un 40% en sus emisiones para el año 2020 con respecto a lo que emitían en 1990. Que se le ponga un freno a la deforestación a fin de llegar a la cero deforestación para el año 2020. Que se acuerde la creación de un fondo de financiamiento con dineros públicos aportados por los países en desarrollo para financiar las acciones de mitigación y adaptación en los países en desarrollo y acciones de mitigación en los países en desarrollo financiadas por los países desarrollados. Las principales economías tienen la enorme responsabilidad de actuar de manera urgente para evitar un desastre climático. El mundo necesita que sus líderes asistan a Copenhague y acuerden las medidas necesarias para evitar que el planeta quede fuera de control. Es por todo lo anterior que hacemos este llamado a los colombianos para que le soliciten al presidente Uribe que vaya a Copenhague, que adopte las propuestas y demandas de Greenpeace y de esta forma evitar que los páramos desaparezcan para siempre.